Justicia de Dios, parte 2. En esta segunda parte voy a estar hablando acerca de la muerte final y la vida perpetua. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las Escrituras aquí nos dicen que la paga del pecado es la muerte y que el don, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna. Es importante notar acá que la palabra eterna, en la mayoría de las versiones de la Biblia, es una traducción errónea de la palabra griega aionios. Esta palabra es un adjetivo derivado del sustantivo griego aion, que significa era. Y la palabra aionio significa relativo o perteneciente a la era. De ahí que la forma más correcta de traducirlo es de la era. El regalo de Dios en Cristo Jesús es vida de la era. Esto se refiere a la vida perpetua en la era futura, en la que Dios va a establecer su reino sobre la tierra. Y esto vamos a estar viendo. En Apocalipsis 21 el apóstol Juan está describiendo una visión sobre el futuro, y en esa visión llega a ver lo que va a ser el reino futuro de Dios y la vida futura. Y en el 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y en Apocalipsis 22, Juan dice, en el versículo 1, después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río, está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Estos textos del Apocalipsis nos muestran que en el futuro Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habrá justicia, y Él mismo va a reinar junto con Jesús. En este reino será siempre de día. Dios mismo va a iluminar la tierra y habrá paz, justicia y abundancia. Este reino será establecido en el tiempo final, la era final. Cuando la Biblia habla de vida de la era, se refiere a poder vivir en esta era, en este tiempo final, donde será establecido este reino de Dios bendito. Entonces volvamos a Romanos 6 y en el versículo 23 volvemos a leer, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna, o sea, vida de la era, vida en esa era futura, en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo entonces nos está diciendo que hay una paga por el pecado, como si fuera un trabajo por el cual se recibe una remuneración. De este modo nos quiere dar a entender que cualquiera que comete algún pecado merece morir. Esto significa que para poder merecer vivir en el reino venidero, una persona tendría que pasar por esta vida sin jamás cometer ningún pecado. Un pecado es un acto de desobediencia a Dios, ya sea que conozcamos o no sus leyes y mandamientos. Con cometer tan solo un pecado, dejamos de ser merecedores de vivir en el reino futuro. La forma justa de ser parte del reino y tener vida perpetua sería jamás cometer ningún pecado. Pero todos sabemos que esto es imposible para cualquier ser humano. Nadie, excepto Jesús, ha vivido sin jamás cometer ningún pecado. Por eso Romanos 3:20 nos dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces acá se nos dice que por las obras de la ley, o sea, la ley de Dios,
siguiendo esas obras de la ley de Dios, nadie va a ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque nadie las puede cumplir. Ser justificado significa, en términos simples, poder reclamar con justicia vivir para siempre en la era venidera. Salmos 1, del 4 al 6, también nos dice que los impíos no van a ser levantados en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Si alguien cumpliera perfectamente la ley de Dios sin jamás pecar, podría con justicia reclamarle a Dios su vida en el reino venidero. Podría decir, yo merezco vivir en el reino venidero porque nunca cometí pecado. Pero nadie pudo hacerlo, excepto Jesús. Por eso es que Pablo dice que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. De este modo, la ley de Dios lo que hace es mostrarnos que estamos en pecado, nos muestra nuestros pecados, nos señala el problema para que seamos conscientes de que merecemos morir. Y por eso es que tuvo que venir Jesús, porque por medio de Él es que Dios puede regalarnos la vida en esa era futura sin que tengamos que tener un andar perfecto y sin pecado. Jesús fue perfecto en su andar, pero murió siendo brutalmente torturado como si fuera el peor de los pecadores. Y a causa de ese injusto castigo que recibió, es que Dios puede con total justicia dar vida perpetua a todos los que creen en Jesús como Señor. Romanos 5:12 nos dice, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, que es Adán, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Vimos previamente que la paga del pecado es muerte, y aquí se nos dice que el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre. Esto se refiere a Adán en su pecado original, en su desobediencia original a Dios. Y es así que la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecamos. Romanos 5:15 sigue diciendo, pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, ¿cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio, a la verdad, surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque, como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Estos versículos nos están mostrando la justicia de Dios en su plan de redención en Cristo. Fue un ser humano, Adán, el que dejó entrar al pecado al mundo. Y esto es representativo también de que dejó entrar la influencia del diablo y todos los espíritus malignos al mundo. Por eso es que Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Esto más adelante lo vamos a ver en más detalle. Pero por el momento, tengamos en cuenta que el pecado entra al mundo por medio de Adán y este pecado trae muerte a todos los que pecan. Pero como seres humanos no podemos vivir sin pecar porque está prácticamente impreso en nuestra naturaleza. Heredamos una tendencia hacia el pecado por la caída de Adán y por eso es que todos estamos muertos a causa de la desobediencia de un solo hombre. Y es por eso que lo justo ante Dios es que toda la humanidad tenga la oportunidad de vivir para siempre en base a la obediencia de un solo hombre, que fue Jesús. Es perfectamente justo. Por la desobediencia de uno llega el pecado a todos, por la obediencia de uno llega la vida a todos. Por su obediencia perfecta, muriendo en la cruz, Jesús pagó por nuestros pecados. Pero la vida que ganó Jesús no es para todos. Depende de cada uno de nosotros aceptar el regalo de salvación de Dios, haciendo a Jesús nuestro Señor. Esto es lo que dice Romanos 10:9. Romanos 10:9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Ahora bien, ¿qué es la salvación? La palabra salvar en griego es sosó y significa poner a salvo, liberar, restaurar, alejar del peligro o la destrucción y sanar. Tiene varias acepciones. Según el contexto puede traducirse de una forma u otra.
La palabra salvación en griego es soteria, es derivada de esta palabra sozo, y significa salvación, liberación, restauración, sanidad. Esta salvación cubre los aspectos en lo físico, lo mental o lo espiritual. Una lectura más correcta de las palabras serás salvo, del versículo 9, sería serás salvado. Está en tiempo futuro y se refiere a ser salvados o rescatados de la ira de Dios y de la destrucción de los pecadores, que es la muerte definitiva. La muerte es lo que merecemos como pago por nuestros pecados, pero ese precio es cubierto por el sacrificio que hizo Jesús y entonces somos salvados, rescatados de esa muerte que nos merecemos para que podamos entrar en el reino. Pero eso no es para el presente, porque en el presente no estamos viviendo en ese reino de Dios. Todavía Dios no hizo ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Entonces este serás salvado es para el futuro. Cuando estemos en el futuro delante de Dios, vamos a ser puestos a salvos, vamos a ser introducidos en su reino. El versículo 10 habíamos leído que dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es la justicia en este contexto? La justicia a la que se refiere Pablo aquí es la que viene enseñando en capítulos previos, que consiste en que Dios, a causa de nuestra fe en Jesús, nos trata como justos a pesar de que no lo somos. No merecemos entrar en el reino, pero Dios nos trata como si lo mereciéramos. Aquellos que hacemos a Jesús nuestro Señor, somos considerados justos por Dios. Esto implica tener el derecho a vivir perpetuamente en el reino futuro. Como dije antes, para que alguien pudiera con justicia ganarse la vida en el reino de Dios, debía vivir su vida sin pecado. Pero esto no es posible. Nadie puede vivir toda su vida sin jamás pecar, porque tenemos esa tendencia natural hacia el pecado. Por eso Dios envió a Jesús y por medio de la fe en Él recibimos lo que sería justo recibir si no hubiéramos pecado. Esa es la justicia de Dios. Veamos qué significa la palabra confesión. Habla de confesar a Jesús como Señor. La palabra confesar acá significa decir con franqueza. Implica que lo que digo con mi boca se corresponde con lo que realmente pienso en el corazón. Para decir con franqueza que Jesús es mi Señor, tengo que demostrarlo con mis acciones. Mi mentalidad tiene que cambiar y tengo que dar un primer paso para comenzar a servir a Jesús. Ambas cosas, decir con franqueza que Jesús es el Señor y creer que Dios lo resucitó entre los muertos, están estrechamente conectadas, ya que no podríamos hacer a Jesús Señor si no creyéramos que resucitó de entre los muertos. No obstante, puede que haya gente que sí crea que Jesús está vivo, pero no quiera seguirlo como Señor. Por ejemplo, los demonios. La Biblia dice que los demonios creen que Jesús está vivo, pero no le obedecen. Esto lo dice Santiago en Santiago 2:19. Además, Jesús mismo dijo que no todos los que le llamen Señor van a ser salvos, sino que hay que demostrarlo con las acciones. Esto está en Mateo 7:21. Así que para obtener la vida en la era futura hay que tener un deseo genuino de seguir a Jesús, que comienza en el corazón y que después se manifiesta en nuestras palabras o nuestras acciones. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá también es vida de la era. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a Jesús para que todo el que cree en él no se pierda, no muera para siempre, sino que tenga vida perpetua en esa era venidera. Este es el mensaje del reino de Dios, este es el evangelio del reino de Dios. En el momento que dispongo mi vida al servicio de Jesús, la Biblia dice que seré salvado y justificado para poder entrar en el reino venidero. Significa que voy a recibir el regalo de vida en esa era futura, en el reino futuro que va a ser perfecto, que leímos en Apocalipsis 21 y 22. Una vez recibido este regalo de vida en el reino venidero, Dios no va a quitarlo, pero, como vamos a ir viendo en futuras presentaciones, una mala conducta o un andar de pecado tiene sus consecuencias y una conducta conforme a la voluntad de Dios tiene también su recompensa.